Tu Corán es una entidad sin mente que aparecerá ante Alá sin mente, discutirá con Alá, así que te quedas con una entidad sin mente interactuando con tu Dios, lo que significa que tu Dios está hablando a través de diferentes modos, o tienes un conjunto de 114 objetos divinos no creados y eternos que son sin mente y tienes la audacia de atacar la Trinidad. Así que está bien. Observa lo que hizo Daniel. En lugar de centrarse en lo que significa que Alá sea uno, dedicó la mayor parte de su tiempo a criticar a la Trinidad. Pero responderemos a sus objeciones en un periodo de réplica, pero ahora voy a volverme contra ellos. ¿Qué significa exactamente que Alá sea uno? Porque sé que Daniel cree en el hecho de que el Corán es increado y por lo tanto ahora tenemos dos entidades eternas distintas que no son idénticas. ¿Por qué? Porque voy a mostrarle a Daniel de sus fuentes auténticas, narraciones sahih, que el Corán y los capítulos del Corán en realidad quieren ver y debatir con Alá. Así que ahora tenemos una paradoja porque si el Corán es la palabra de Alá y es Alá hablando, ¿está Alá hablando consigo mismo? Entonces, ¿es Daniel realmente un modalista o es un politeísta o tiene una forma de Trinidad? Pero la suya es incluso peor porque no son tres personas, ya que cada capítulo del Corán tiene la potencialidad de hablar con Alá, lo que significa que su Dios consiste en al menos 115 personas divinas o seres divinos que pueden interactuar entre sí y aparecer por separado. Y todo esto es de su narración auténtica. En segundo lugar, el segundo problema que tiene es que, según el Corán, el espíritu de Alá no es Gabriel. Así que ahora voy a presionarlo en el periodo de réplica para que demuestre lo contrario. No hay un solo verso en el Corán que diga que el espíritu, el Ruch, es Jibril. Ahora depende de los mismos eruditos del Islam que vienen siglos después para rescatar a Alá y su mensajero, porque eso es lo que acusó al Señor Jesús, que Jesús no fue lo suficientemente claro para articular la Trinidad, pero hizo una admisión que ahora va a volverse en su contra. Admitió que Pablo enseñó la Trinidad. Ahora está grabado, quiero que todos lo escuchen. Pablo enseñó la Trinidad, porque cuando lleguemos a las Escrituras voy a mostrar que incluso el Corán reconoce que Pablo fue usado por Alá para difundir la verdad del Evangelio de Jesucristo. Más por venir, el espíritu, según el Corán, es distinto de Alá. Él aparece como un hombre, habla y crea, así que ahora, si añadimos el espíritu al Corán y a Alá, tiene alrededor de 116 personas o seres divinos y no tiene una persona singular llamada Alá. Luego podemos ir un poco más allá y ajustar el tema del hecho de que, según nuestro amigo aquí, esta es su creencia, Alá tiene... Bueno, él no usaría el término partes del cuerpo, no quiero malinterpretarlo. Alá tiene un pie, tiene una espinilla, incluso tiene lomo y tiene al menos dos ojos, sino más, dos manos derechas. Ahora, por lo que más quiera, si Alá es el creador de los cielos y la tierra, ¿cómo existe como un ser encarnado sin habitar en el espacio? Porque si Él es atemporal y eterno, eso significa que su Dios supuestamente existe cuando no había tiempo, espacio ni lugar. Pero si tienes un pie y una espinilla y tienes dos manos derechas, no sé qué pasó con la izquierda, pero hablaremos de eso. Dos manos derechas, al menos dos ojos. De hecho, el árabe dice tres o más, pero entraremos en eso. Entonces, eso significa que su Dios es un ser encarnado que es temporal y finito, lo que significa que su Dios no creó todo el espacio o lugar en el tiempo, porque hay un espacio que sus partes del cuerpo necesitan ocupar para que Él sea su Dios. Así que el problema es en realidad peor para Daniel que para nosotros. Así que va a tener que explicar cómo es que es un pagano politeísta disfrazado de monoteísta, porque lo que acaba de decir no está anclado en el Corán o en la auténtica Sunnah de Mahoma. Así que buena suerte tratando de defender tu antropomorfismo salafista racional. Y la última vez que lo comprobé, su compañero no comparte su antropomorfismo salafista, así que vamos a divertirnos mucho. Sí, solo quiero decir que hicieron exactamente lo que predije en la declaración de apertura. No abordarían la Trinidad en absoluto y la clara contradicción lógica de la Trinidad de la que todos son conscientes. Tuvieron que mencionar estos temas no relacionados como la increación del Corán o que Dios, Alá, tiene manos, por ejemplo. Esto no tiene nada que ver con el monoteísmo. Tal vez no entienden lo que significa Tawhid. Tawhid significa un solo Dios, significa monoteísmo. Y esta es la afirmación que estamos haciendo, que el politeísmo es la Trinidad. La Trinidad es politeísmo. Así que dime cómo, quiero que expliquen, ya que toda su declaración inicial fue sobre el tema de la increación del Corán y la mano de Alá, ¿cómo eso contradice monoteísmo? ¿Cómo es que Dios tenga una mano? Como quieras explicar esa mano, no tiene nada que ver, por cierto, con el salafismo o las otras escuelas teológicas de 30 en el Islam. Todas las escuelas están unidas en esto. Todos los musulmanes están unidos en esto. Que Dios tenga una mano no significa que la mano tenga su propia mente, que la mano sea su propia entidad, su propio Dios, su propia persona. Ningún teólogo ha dicho eso jamás. No hay desafío al monoteísmo del Islam al mencionar la mano o el Corán o algo así. Claro, o la espinilla. Sí, y él, de nuevo, como Hijas dijo perfectamente, 115 dioses separados con mentes. El Corán no tiene su propia mente. Así que yo quise abordar lo que Daniel dijo porque, por supuesto, él malinterpretó varias cosas sobre cuál es nuestra posición. En primer lugar, el argumento sobre los atributos no era que creas que son personas. Sam estaba haciendo una analogía para mostrar que tienes exactamente el mismo problema en tu posición y tienes un doble estándar cuando intentas decir que tenemos que resolver este dilema trinitario. Es una contradicción.
pero tu visión de los atributos no está sujeta a ese problema. Eso es solo un doble estándar. ¿Cuál es el punto? Nadie dijo que crees que los atributos son personas, así que eso es una distracción. En primer lugar, no admitió Yahikisu que Pablo enseñó la Trinidad y creo que Hijas no estuvo de acuerdo con eso. Entonces, ¿cuál es? ¿Pablo enseñó la Trinidad o no? Y luego también añadiría que Cristo no tiene una persona humana y por eso la noción sobre la mente divina es un escenario de dos mentes donde él comparte la mente divina con el Padre y tiene limitaciones en su mente humana. Por eso son dos mentes. Así que intentaste decir que él tenía una mente y era conocimiento separado. La expresión donde dice que él está limitado en conocimiento es una referencia a la retórica, y si puedes leer la carta 224, 5 y 6 de San Basilio, él habla sobre estos temas y explica que así como Jesús dice en otros lugares que no hay nadie bueno sino Dios, no está diciendo literalmente que no hay nadie más bueno, porque en otros pasajes él se llama a sí mismo bueno. Él también llama bueno al Espíritu Santo, y así es una característica de la retórica. Tienes los mismos tipos de expresiones en tu propia exégesis coránica, donde intentas resolver estos dilemas, pero no quieres que nosotros tengamos eso, ¿verdad? Sam, te lo paso a ti. Sí, nota cómo Daniel convenientemente quiere evadir cuál es el tema. El tema es la Trinidad versus Tauhid, pero sé que no puede defender Tauhid porque es irracional, así que solo quiere atacar la Trinidad pensando que Tauhid gana por defecto. Daniel, tú fuiste quien estableció el tema, Trinidad versus Tauhid. No quisiste hacerlo por separado, así que deja de quejarte. Ahora, volviendo al asunto, tal vez no escuchaste lo que dije. El Corán debe tener una mente independiente de tu Dios si el Corán va a discutir con tu Dios en los capítulos individuales. Aquí, Sahih Muslim, libro 4, número 1757, Abu Mumayta dijo que escuchó al mensajero de Alá decir: reciten el Corán porque en el día de la resurrección vendrá como intercesor para aquellos que lo reciten. ¿Cómo intercede el discurso de Alá con Alá si es un discurso de Alá? ¿Está Alá hablando consigo mismo en un modo diferente? Entonces eres un modalista, así que tu tauhid es modalismo. Pero luego empeora para ti. Recita las dos luminosas, Al-Baqarah y Surah Imran, capítulos 2 y 3, porque en el día de la resurrección vendrán como dos nubes o dos sombras o dos bandadas de pájaros en filas intercediendo por quienes las reciten. ¿Intercediendo ante quién? ¿Consigo mismos? Si las suras del Corán pueden aparecer independientemente, separadamente, en forma visible y argumentar con Alá, eso es, o tu Dios siendo esquizofrénico argumentando consigo mismo en diferentes modos, entonces eres un modalista, o ahora tienes dioses separados que discuten entre sí. Entonces eres un politeísta, o tienes que creer que el Tauhid abarca una pluralidad de entidades distintas que pueden interactuar y discutir entre sí. Así que no huyas ni evadas con tus tácticas de humo y espejos. Enfrenta el problema. No entendiste lo que quise decir sobre las partes del cuerpo de tu Dios, aunque no te guste usar el término partes del cuerpo. Y no todos los sunitas definen la mano de Alá como lo que tú dices, porque hay quienes dicen que es una metáfora de su poder. ¿No crees esto? Así que todavía estoy tratando de entender. ¿Crees en un Dios finito que asume tiempo y espacio? Porque si él tiene una mano, dos manos derechas, ¿qué pasó con su izquierda? Quizás puedas explicar. Tiene una espinilla, tiene lomos. Eso significa que es un ser encarnado. Si es un ser encarnado, requiere espacio. A menos que quieras crear otra contradicción con tu antropomorfismo salafista irracional. Daniel, recuerda cuál es el tema. Sé que a veces, al estar un poco intimidado, lo olvidas. Trinidad versus Tauhid. Continúa con cargar la carga de la prueba, sí. Así que Sam quiere hacer un gran alboroto sobre el Corán, hablando, así que leyó ese hadiz. Y Sam no está familiarizado con el Corán, así que en el capítulo 36, verso 65, leemos en el Corán: ese día sellaremos sus bocas, pero sus manos nos hablarán y sus pies darán testimonio de todo lo que han hecho. ¿Significa eso que nuestras manos y pies tienen mentes? ¿Algún musulmán en la historia interpretó alguna vez ese verso como que las manos y los pies de nuestros propios cuerpos tienen mentes? Sin embargo, hablarán a favor o en contra de nosotros en el día del juicio. Así que esta es una interpretación que él tiene que nadie ha hecho en la historia del Islam. Pero muchos cristianos y teólogos y padres de la iglesia han debatido y discutido el conocimiento de Jesús siendo diferente del conocimiento del Padre y la voluntad de Jesús siendo diferente de la voluntad del Padre. Jesús tiene una voluntad humana separada y esto es lo que no explicarán. También sí explica ese problema, esa contradicción, Dios teniendo una mano. Adivina qué, ese es un problema para la Trinidad también, porque el Nuevo Testamento en Hechos capítulo 7, versículo 55, describe a Jesús de pie a la derecha del Padre. Entonces, ¿qué es la mano derecha del Padre? ¿Está eso en el espacio? ¿Tiene el Padre un cuerpo? ¿Puedes explicar eso? ¿Qué es la mano derecha del Padre? ¿Tiene él una mano izquierda? ¿Tiene el Padre un cuerpo? O sea, ¿tiene el Padre dos lados? Explica ese versículo dentro de Hechos y eso está en el Nuevo Testamento, así que estoy muy interesado en entender si este es un Padre corpóreo, físico o no. ¿O qué significa la Biblia? ¿Tenemos una explicación de eso? Entonces, esto no importa si tomas la mano de Dios de manera metafórica, si lo tomas como ilaha kafuran, es decir, sin modalidad, eso no contradice el tauhid, no contradice el monoteísmo. Explica cómo tener una mano, que Dios tenga una mano, significa que no es monoteísmo. Eso es lo que no puedes hacer. Sí, déjame complementar lo que él acaba de decir. Ahora, él estaba hablando de que el Corán habla de manos y pies, hablando si no tienen mentes. ¿Cómo lo sabes? ¿Dónde te dice eso el texto? Observa su apelación a la autoridad. Él dice, bueno, ningún erudito musulmán, sí sé que vives en la negación.
Al igual que vives en la negación de que eres pagano y politeísta por una variedad de razones, especialmente por besar la piedra negra, no importa lo que digan tus eruditos, es lo que puedes probar. Así que demuéstrame que cuando las manos y los pies hablan, son sin mente. Así que ahora tomemos tu analogía con el Corán. Entonces, un Corán sin mente estará interactuando con Alá. Así que vas a tener al Corán interactuando con Alá, aunque no tenga una mente propia. Así que ahora estamos de vuelta al punto de partida. Si el Corán es la palabra de Alá, ¿cómo es que la palabra de Alá se habla a sí misma? ¿Está Alá hablándose a sí mismo, pero en un modo diferente? No respondiste a ese dilema. Ahora volviendo al tema de Dios y la mano derecha. A diferencia de ti, según las Escrituras, a diferencia de tu posición como antropomorfista, salafista, la Biblia dice que Dios es espíritu. Así que te voy a desafiar a que me muestres en tu Corán y pecado donde dice que tu Alá es espíritu. Y en el contexto de Juan 4:24, Dios es espíritu, lo que significa que no tiene cuerpo, es incorpóreo, porque es el creador de los cielos y la tierra. Pero ese Dios puede aparecer visiblemente, Dios el Padre aparece visiblemente en el cielo. Eso es Daniel 7:9. Versículos 10, capítulo 7, versículos 9 y 10, Apocalipsis capítulo 4. Entonces, cuando se dice que Jesús en su cuerpo físico glorificado entra en este reino celestial donde habitan los ángeles, el cielo mismo es creado y Dios puede manifestarse en el cielo, y Jesús siendo visto físicamente por los habitantes del cielo, sentado a la derecha del Padre que aparece visiblemente, pero tú no crees eso sobre las partes del cuerpo de tu Dios. No eres como Ihaz Maturidi, tú crees que tu Dios tiene dos manos derechas. ¿Dónde está la izquierda? Todavía estoy esperando la respuesta. Él tiene lomos, tiene una espinilla y va a poner su pie sobre el infierno y luego tienes la lana tirando de sus lomos. Eso está dentro de Bukhari. Ahora vuelve y aborda tus creencias paganas politeístas. Dado que los capítulos del Corán pueden aparecer por separado, en forma visible, y están intercediendo con Alá, están disputando con Alá, como si el Corán... ¿Es el discurso de Alá? ¿Se acabó el tiempo? No, 30, solo estoy diciendo 30. Está bien. ¿Cómo es el Corán? ¿Cómo es que las suras individuales del Corán están disputando con Alá? Según tú, nadie piensa que tienen mente, así que suras sin mente tienen la suficiente mente para saber quién las recita, quién defendería y argumentaría en nombre de y discutiría con Alá cuando se supone que esto es el discurso de Alá. Entonces, ¿tu Alá está hablando consigo mismo? ¿Deidad esquizofrénica? Así que ninguno de estos puntos son refutaciones para el Islam, ni cambian o atacan lo que los musulmanes realmente creen. Observa a los hombres de paja que tienen que crear. Tienen que pensar que estas son partes de Alá. Incluso Sam admitió que no usas este lenguaje. Entonces, si no usamos ese lenguaje, no lo describimos de esa manera, no lo enseñamos de esa manera. Porque es tu opinión de cómo lo lees de una manera muy cristiana, diría yo. Es muy natural para ti crear diferentes personas para Dios. Esa es la definición misma de esquizofrenia. Vamos a aclarar algo aquí. Jay está equivocado, hizo la afirmación. Bueno, si todavía está en la Biblia, después de 1832, que Jesús no sabe el día ni la hora, ¿cómo significa eso que los escribas lo cambiaron? Sí, los escribas realmente cambiaron el significado del término y lo que los académicos han hecho es traducir y han intentado corregir y ajustar lo que significa el versículo, porque ocurre 2 veces en la Biblia. Y en los 2 lugares donde Jesús no tiene conocimiento del día o la hora, los escribas intentaron corregirlo. No hay crítico textual vivo hoy que no testifique eso, así que se lo devuelvo a Jay. Veamos tus manuscritos. Sam dice que tus manuscritos son del siglo IV y literalmente dice que son un problema porque cuanto más atrás se remontan, más discrepan. Y esto se refiere al Códice Sinaítico, Vaticano, Alejandrino, Ephraimi Rescriptus, etc. Él dice que es un problema, así que Jay, por favor, aborda el problema. Por favor, responde cómo Dios puede ser ignorante. Por favor, responde cómo Dios puede no saber cosas. Ese es un Dios que es fundamentalmente un niño. Por último, sobre este punto de que Alá tiene partes, los musulmanes no creen eso. Los musulmanes tampoco dicen que cuando llegue el día del juicio y las cosas testifiquen, las partes testifiquen, eso significa que son la mente de Alá. Nadie dice eso. ¿De acuerdo, Daniel? Sí, hay mucho que decir aquí. Siguen diciendo que soy Shalifa esto y Shalifa aquello. IAS y yo estamos de acuerdo en todos estos temas. No tienes que pertenecer a una escuela particular de pensamiento islámico para defender Wahid. Así que sigues proyectando esto sobre nosotros porque no tienes forma de responder a nuestro argumento. Y es interesante que menciones sectas porque Jay aquí ha afirmado que los católicos son modalistas, que son herejes y que básicamente son desviados. Entonces, ¿qué tiene que decir Jay sobre los católicos? Él piensa que eres un desviado y un hereje, Sam, y tal vez que vas al infierno. Entonces, ¿aclaraste eso con Jay antes de siquiera aceptar este debate? En segundo lugar, para Sam, mira lo que dice Lucas 19:40. Te digo, respondió, si ellos callan, las piedras clamarán. Las piedras clamarán según el Nuevo Testamento. ¿Tienen mente las piedras? Isaías 55:12. Saldrás con alegría y serás guiado en paz. Las montañas y las colinas estallarán en canto delante de ti, y todos los árboles del campo aplaudirán. Eso significa que las colinas y los árboles tienen mentes. Sam, explica eso. ¿O qué tal el Salmo 98, versículo 8? Que los ríos aplaudan, que las montañas canten juntas de alegría. ¿Significa eso que los ríos tienen manos y están aplaudiendo de alegría? ¿Tienen mente, Sam? Por favor, explica todos esos versículos. ¿Quieres tener ese tipo de comprensión de montañas, ríos y lo que sea? Y dirás que estos no son mentes. Pero el problema con la Trinidad es que Jesús tiene una mente separada del Padre. El Padre tiene una mente separada de Jesús.
Ellos ambos tienen una mente separada del Espíritu Santo. Eso significa que hay tres entidades separadas y por lo tanto tres dioses separados. Esto es politeísmo. No tenemos ese problema en el Islam. El Corán no tiene su propia mente. No hay nadie que haya pensado que el Corán tiene su propia mente separada de Dios. Pero esto es lo que estás tratando de afirmar. No basado en ningún texto, no basado en ningún hadith. Esto es solo tú, afirmación basada en nada. Entonces, aborda la Trinidad. ¿Por qué no puedes abordar la Trinidad? Tienes que levantar estos hombres de paja contra el Islam. Suena un poco ridículo, francamente. Sí, solo quiero enfatizar que no abordaron la Trinidad en absoluto. Abordamos todas sus quejas contra el Corán, contra el monoteísmo, contra Wahid. Ni siquiera han comenzado a defender la Trinidad. Así que esto es un fracaso, un gran fracaso. Y Sam acaba de probar para los cristianos. Bien, adelante. Sí, también podría señalar que no abordaron el problema del estatus de Jesús como engendrado, cambiando el texto actual. Parece estar perdiendo el punto que Sam admitió que era un problema. Sam dice que los manuscritos del siglo IV son un problema. Él dice, bueno, ¿qué tal esto? Sí, así que de nuevo, Jesús no tiene una mente divina separada, comparte la misma mente divina que el Padre. Y cuando asumió la naturaleza humana, asumió una mente humana. Eso es parte de la plenitud de la naturaleza humana. Entonces, no decimos que Él esté separado, al igual que las personas de la Trinidad son distintas, pero no separadas. Así como crees que los atributos son distintos, no separados. Ahora, sé que parece que no puedes seguir el hecho de que no estamos diciendo que crees que los atributos realmente tienen mentes. Solo estamos señalando que tienes el mismo problema metafísico, que tienes un doble estándar al decir, no estoy obligado a explicar eso, tú tienes que explicarlo. Y luego, cuando mencionamos eso, cada una de tus respuestas es un tu quoque. Bueno, ¿no habla la Biblia sobre partes del cuerpo? ¿No dice la Biblia? Sí, pero no tenemos los mismos problemas metafísicos que tú porque no tenemos la misma metafísica. Pero no pareces poder seguir eso, así que eso es un tu quoque. Pero aparte de eso, lo otro a lo que respondería es que Iyas seguía diciendo que todos los eruditos del mundo creen esto. No hay ni uno solo que discrepe. Mientras leía a todos los eruditos, afirmó todas estas cosas. Dice que los escribas lo cambiaron, pero aún está ahí en el texto, así que solo está afirmando estas cosas. No sabemos de dónde viene esto. Estas son todas afirmaciones. Adelante, Sam. Sí, entraremos en la autenticidad de las escrituras en la segunda parte, pero él quiere cambiar de tema porque es demasiado complicado para él. Y en la segunda parte acaba de probar que Mahoma es un falso profeta, y lo es, pero por otras razones. Pero déjame venir y abordar. Chicos, ven lo desesperado que está Daniel y está diciendo que estamos evadiendo el tema. Lean Lucas 19, 3 al 40. Déjenme mostrarles el contexto, porque mi tiempo se está acabando. Allí Jesús está siendo alabado por los niños y los eruditos están diciendo, repréndelos. Él dice, bueno, si ellos callaran, hasta las piedras clamarían. Cualquiera con sentido común entendería que es difícil para ellos leer un texto en su contexto literario. Está usando hipérbole que incluso si ellos no me alaban, la creación me alabará. Ese es exactamente el contexto de los salmos. El salmista, que es literatura poética, está personificando la creación para mostrar que toda la creación glorifica a Dios, porque la creación es un testimonio de la grandeza y existencia de Dios. Buen intento con esa falsa analogía, pero lo quiero ahora, cuando te involucre, te voy a preguntar, ¿me estás diciendo que cuando el Hadith, no tu Corán, dice que las suras intercederán con Alá, eso no es literal? ¿Me está diciendo que cuando el Corán interceda con Alá, eso no es literal? Espero que digas eso. Y además, ¿qué haces con el hadith donde dice, los árboles saludaron a tu profeta, las piedras saludaron a tu profeta, y en el último día una piedra gritará diciendo, oye, hay un Yahud detrás de mí, ven y mátalo? ¿Vas a alegorizar esas declaraciones, Daniel Hakikaju? Espero que no, porque me voy a divertir a tu costa. ¿Y qué vas a hacer con el capítulo 47, versículo 22 del Corán, cuando vas a Bukhari, tu profeta dice que hay un ram primordial, útero, que tiró de las gónadas de tu Dios? Y él dijo, detente, detente. ¿Vas a alegorizar eso también? ¿El hecho de que tu Dios tiene lomos? El hecho de que haya un útero tirando de sus gónadas, lo cual está en Bukhari, citado incluso en Imam al-Kafirun. Estás comparando manzanas con piñas porque el debate ha terminado. No puedes defender tu charla irracional e incoherente salafista. Y sí, sé que no quieres decir la mano es literal en el sentido de que es una mano como mi mano, pero quiero escucharlo de tu propia boca. Daniel, ¿me estás diciendo que la mano de otro es una metáfora de poder? Quiero escucharlo. ¿Vas a decir y la kaf es una mano? Sabemos que es una mano, no es como nada. No sabemos cómo, pero es una mano, porque tu Dios no es el verdadero Dios. Tu Dios es una invención de la imaginación de Mahoma. ¿Cuánto tiempo tengo? 15. 13 segundos. Bien, ahora una interacción. Prepárense, chicos. Sé que quieren cambiar de tema. Vamos a ver cómo van a abordar estos temas, así que vamos. Muy bien. Oh, está bien. Entonces, ¿quieren 3 minutos, 4 minutos o 5 minutos para un diálogo abierto entre los 4? 5 minutos, ¿Podemos poner 5 minutos en el reloj, por favor, Bills? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, chicos, es, vamos a tener un diálogo abierto. Estamos en el tema de la Trinidad versus Darwin y luego vamos a pasar a, las escrituras y la autenticidad para la siguiente ronda. Así que voy a seguir adelante. ¿Quién quiere empezar primero, supongo? ¿Quién quiere hacer eso? Jay, yo o el equipo Islam. Quiero decir, lo textual es la segunda ronda. No sé por qué él acaba de pasar todo el no puede lidiar con el poder uno. ¿Quién quiere empezar con la primera pregunta de este diálogo abierto y voy a iniciar el cronómetro? ¿Quién quiere hacerlo?
Sí, bueno, déjame. Bueno, lo haré yo. Tú ve, está bien, entonces lo haré yo. Daniel, Sam, voy a poner el reloj en marcha una vez que empieces. Y luego ese diálogo abierto entre los 4 de ustedes. Chicos, por favor, intenten no interrumpirse para que puedan escucharlos, porque es Zoom, así que realmente no podrán escucharlos si se interrumpen. Así que adelante, Sam, lo iniciaré contigo. Adelante. Sí, Daniel, quiero escuchar de tu propia boca. El Iya de Allah es una metáfora de su poder. Puede ser una metáfora de su poder. Puede ser interpretado de muchas maneras diferentes. No contradice el Tawhid, no contradice el monoteísmo. Puedes tener una posición ashari e interpretarlo como una metáfora, o puedes tener una posición salafi, azar, e interpretarlo de manera diferente. Eso, explícame cómo contradice. Bueno, puedes explicar Tawhid, puedes explicarme, respondí a tu pregunta. ¿Cómo una mano, cómo el hecho de que Dios tenga una mano, sin importar cómo se interprete, contradice el monoteísmo? ¿Puedes explicar eso? Bien. ¿Cómo tener una mano? ¿Cómo una mano contradice Aku Salafi, el monoteísmo? Explícalo. No, me hiciste una pregunta. Este es un diálogo abierto. Me hiciste una pregunta y te respondí. Ahora responde a mi pregunta. Respondí a tu pregunta. Ahora responde a mi pregunta. ¿Cuál es tu posición? Sí, he estudiado el Islam Salafi Azhar. He estudiado Asharia. Entonces lo has estudiado, pero no dirás tu posición, ¿sí? ¿Qué eres? He estudiado todo. Es irrelevante. Oh, eso es Azhar ya. ¿Cuál es tu posición sobre eso? Mantente en el tema. Explícame. Entonces, moderador, ¿no me deja responder la pregunta? Sí, no me deja responder la pregunta, ¿no? Porque tú no estás esquivando. Déjame responder. No tienes que gustarte mi respuesta. No tienes que gustarte mi respuesta. Esto no es un interrogatorio. Esto no es un contrainterrogatorio. Ya me hiciste una pregunta. Déjame hacerte una pregunta ahora. Está bien. Jay, ¿es el catolicismo modalismo? ¿Es una herejía? Sí o no, puede llevar a eso si son consistentes con ello. Sí, no. ¿Lo es o no? Bueno, es un falso dilema porque no todos los que están equivocados son necesariamente herejes. No son necesariamente herejes formales. Puedes tener una herejía material, así que la posición católica está bien, ¿no? ¿Es una herejía o no? Depende de la persona si están endurecidos en esa herejía. No depende de una persona. Quiero decir, ¿me estás preguntando mi posición? Sí, así que te estoy diciendo mi posición. No tienes que decirme cuál es mi posición. Aquí, déjame ayudarte. El católico, bueno, no lo dejes hablar sin parar porque quiere el tiempo. Ahora, déjame hacerte la pregunta porque sé que eso es lo que estás tratando de hacer. ¿Qué piensas sobre eso? Jay acaba de llamar a tu iglesia una here, soy un hereje, merezco el infierno. Jay, reza por mí y pide la intercesión de los santos. Ahora volvamos al Corán. Bien, entonces los hadices que cité, cuando dice Sura al-Baqarah, Sura ar-Rum, aparecerán como bandadas de pájaros intercediendo por aquellos que las recitaron. ¿Lo tomas metafóricamente o lo tomas literalmente? Esta es una personificación del Corán, al igual que los versículos de la Biblia que mencioné sobre ríos aplaudiendo con sus manos, sus piedras. ¿Qué dice ahí? En los Salmos los leeré de nuevo, en Lucas Hadith. Sí, entonces estás haciendo la afirmación de que si el Corán está personificado, eso significa que tiene una mente separada, y yo planteo el punto A. Y veo que ahora estás interrumpiendo. ¿Puedo responder la pregunta? Adelante. Así que señalé que solo porque hay personificación, eso no implica que haya una mente separada, y cité versículos de la Biblia. Bien, tu respuesta fue que no, esto es solo personificación en la Biblia. Así que la personificación está bien en la Biblia. Eso no implica que que las piedras tengan mentes y que los ríos tengan mentes. Pero eso está bien. Pero si el Corán lo hace o si los hadices lo hacen, Sam, 2 minutos. Tu posición es que construiste un bar, Chicho. Tu posición no vas a despotricar y delirar porque quieres consumir tiempo. No puedes confiar en mí cuando te estoy respondiendo. ¿Sabes qué? Hiciste una pregunta. ¿No deberíamos poder preguntar ahora? Acabas de hacer una pregunta. Deberíamos poder responder. Así que ahora está bien hacer las preguntas. Te estoy haciendo una pregunta, Sam. Bueno, espera un segundo, di algo. Solo responde la pregunta. Escuchemos. Nunca llegarás a mí. Vas a seguir huyendo. Bien, en 30 segundos al reloj vamos a dejar que Sam termine su punto y luego te dejaremos hacer tu pregunta. Puedes primero hacer la pregunta. Bien, entonces ahora Daniel, vamos a hacer deja de atacar hombres de paja porque en el Salmo no encontrarás donde dice, y la luna vendrá e intercederá por aquellos que la miran y la veneran. Los hadices que cité son sobre el día de la resurrección. Se trata de la intercesión. Así que quiero saber qué quieres decir con personificación cuando en esos hadices se habla de las suras intercediendo con Alá. ¿Habrá intercesión? ¿Es eso cierto? ¿Necesitarán las personas intercesión ante Alá? ¿Es eso cierto? Entonces, ¿qué quieres decir exactamente con personificación? Porque tu referencia a los salmos muestra que no entiendes lo que es una personificación. ¿Puedo responder sin interrupciones? Está bien, responde. Veremos cómo va. ¿Sin interrupciones? ¿Puedo responder? Sí. Y también le daré tiempo a Ishas, porque no tuvo la oportunidad. Así que adelante. Sí, Sam no vino a mí. Sí, solo están dictando las preguntas. Citó un verso del Corán en el capítulo 36, que incluso tus manos, incluso tus pies intercederán. Hay muchas cosas que intercederán en el día del juicio. Eso no significa que esas cosas tengan mente.
Esas cosas no implican que esas cosas sean Dios, que esas sean la mente de Dios. Esa es la cuestión. El punto que hicimos contra la Trinidad es que Jesús tiene una mente separada, una mente humana, y el Padre tiene una mente separada. Ahora, Jay dice que la mente de Jesús es una mente completamente humana, pero ¿significa eso que el Padre también tiene una mente completamente humana? Si no, esas son dos mentes separadas de Dios. Entonces, esas son dos mentes separadas, dos entidades separadas, dos seres separados. Eso no es análogo a tus manos intercediendo en tu nombre en el día del juicio, o el Corán, o tus pies, o cualquier otra cosa que intercederá en tu nombre en el día del juicio. Explica cómo Jesús puede tener una mente separada del Padre y ser la misma mente. No interrumpí, así que él no responderá. Jay, porque Ihaz quiere hacer una pregunta. Entonces, la separación viene en, sí, el hecho de que él tiene una mente humana que asumió, pero él retiene la mente divina que comparte con el Padre porque es una persona divina, no es una persona humana. Esta es una distinción importante en la teología cristiana, que no aceptamos la enseñanza nestoriana de que Jesús es una persona humana. Es un sujeto divino que asumió una mente humana, una naturaleza humana, una voluntad humana, una energía humana. Entonces, él comparte, es un tanto como y no un o, así que toda tu pregunta está predicada en un falso o. Muy bien, entonces, que niegas que el Padre tenga una mente humana. Muy rápido. Entonces Jesús tiene una mente que el Padre no tiene. Eso es cierto. Eso es tiempo, pero ¿querían ustedes hacerle una pregunta a Ihaz o Ihaz tenía una pregunta para ustedes? Sí, bueno, hubo una respuesta. Adelante, Ihaz. ¿Cuál es tu pregunta? Una pregunta simple. Bien. ¿Por qué esos escribas omitieron Sí, pregúntame eso en un debate escritural porque voy a usarlo. De hecho... ¿Cómo tú? Esto es teológico. Caos aquí afuera. Te estoy preguntando teológicamente. ¿Es el Hijo la persona? ¿O puedes? No tienes que cambiar mi pregunta por mí. Haz mi pregunta y respóndela. Escucha lo que dije. Pregunté. Está bien, él solo. ¿Duele? Escuchó tu pregunta. Solo déjalo responder. Escuchó tu pregunta. Dijiste sobre los escribas, cambiando el texto, así que eso se refiere a la veracidad de las escrituras. Pero incluso si seguimos tu enfoque muy desequilibrado de la crítica textual, debieron haber hecho un trabajo muy pobre porque dejaron intacto al Padre solo. Así que incluso tu argumento te entierra porque sea lo que sea que hicieron los escribas, si insertaron la palabra hijo o la omitieron porque había un debate entre críticos textuales, ese pasaje todavía tiene al Padre solo. Entonces debieron haber hecho un trabajo muy pobre porque no eliminaron la palabra solo y dejaron Marcos 13:32 intacto, porque sé a qué te refieres, Mateo 24:36. Así que, Esa no fue mi pregunta. Está bien. ¿Puedes preguntarme sobre la crítica textual? Esa era mi pregunta, no era sobre la crítica textual. Ahora te he preguntado. El Hijo, escucha una vez más. Te estoy preguntando, ¿los escribas hicieron el cambio para omitir o el Hijo? Y te estoy preguntando por qué es específico que se omita al Hijo si el Hijo es la misma persona que tiene el mismo conocimiento que el Padre. Solo una pregunta simple. Si el Hijo tiene el mismo conocimiento que el Padre, ¿por qué se especifica en ignorancia de ello? Tómalo, está bien, no pueden responder la pregunta, no pueden responderla. De hecho, sigue adelante. ¿Sabes? Está bien, no me dejaste entender la pregunta. Lo tomas como una pregunta de crítica textual y no la respondes. Chance, déjame terminar. Oportunidad para responder esto, luego vamos a pasar a las escrituras porque nos hemos extendido un poco más aquí. ¿Puedo hacer un punto final a Daniel? ¿Un punto final? Sí, adelante. Sí, puedes responder a su pregunta también, por favor. A lo largo de este debate, muestra que es un debatiente muy pobre porque está atacando a hombres de paja. A diferencia de los ejemplos de tus manos y pies, los señores se supone que son no creados y eternos. Entonces todavía vives con el dilema de que los capítulos del Corán, no creados, eternos, estarán hablando con Dios. Así que tienes entidades no creadas, a diferencia de tus manos y pies. Así que ahora voy a estar de acuerdo contigo. Tu Corán es una entidad sin mente que aparecerá ante Alá sin mente, discutirá con Alá. Así que te quedas con una entidad sin mente interactuando con tu Dios, lo que significa que tu Dios está hablando a través de diferentes modos. O tienes un conjunto de 114 objetos divinos, no creados y eternos que son sin mente y tienes la audacia de atacar la Trinidad. Así que está bien.